Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos la televisión Sudestar de 26 pulgadas Smart TV con resolución 1080, o sea Full HD. ¿Será una buena opción de compra? Comencemos. Es una muy buena pregunta, la verdad. Por el costado de la caja nos indicará el modelo, además de indicarnos que es tecnología mexicana. Pero sin embargo, más abajo nos dirá que está hecho en la República Popular de China. Por el otro costado de la caja tendremos absolutamente la misma información y por el otro lateral también. En la parte de abajo del frontal de la caja nos indicará que tiene aplicaciones como YouTube, Netflix, además de poseer los receptores o antenas para canales digitales ISDB-TV y el DTV. También nos indicará que contará con una entrada para 12 volts como de 220 y además que vendrá con vidrio templado. En cuanto a especificaciones, parece que va muy bien. Pero ahora sí, vista toda la información que contiene la caja, comencemos con el desempaquetado. Señor Increíble, necesitamos su ayuda. A trabajar. Finalmente este será todo el contenido que trae la caja. En una bolsa tendremos todos los accesorios de esta televisión, los cuales son muchos, entre los cuales tendremos no uno, sino dos mandos a distancia o control remoto. Ambos mandos serán con exactamente el mismo diseño. Hubiera sido mejor que quizás un mando hubiera venido con el teclado QWERTY para escribir más fácil, ya que esta televisión es Smart. Ambos también se alimentarán de dos pilas AAA. Este mando es igual a los que usan, por ejemplo, los televisores Samsung, ya que cuentan con exactamente el mismo diseño. También nos encontraremos con las patas o los soportes para la TV, los cuales serán de plástico. Y la verdad es que son bastante livianos. Uy, cuidado que me voy volando. Esta televisión también nos vendrá con una ventaja, y es que podremos conectarlo a 12 volts, como por ejemplo una fuente de 12 volts o la batería de nuestro coche o auto, para lo cual vendrá con unas pinzas con polo positivo y negativo y un puerto estándar de 12 volts para conectarlo al auto. También podremos conseguir un enchufe de cigarrera con una salida estándar 12 volts por el otro lado y conectarlo a la cigarrera, lo cual está muy bien. Y finalmente nos encontraremos con un par de tornillos para sujetar las patas de nuestro televisor. Además vendrá también un manual de usuario. ¡Obvio que sí! Pero ahora que ya vimos todo el contenido de la caja, ahora sí pasemos al protagonista de este video. Y la verdad es que se siente un televisor bastante pesado para un tamaño de 26 pulgadas. Me imagino que esto será por el vidrio templado, al igual que en todos los modelos de la marca Sudestar, como por ejemplo ya subimos el unboxing y review de la televisión de 19 pulgadas y de la de 22, y te invito a que pases a verla en el canal. ¡Qué buen servicio! Pero ahora vayamos a ver la parte posterior, en la cual nos encontraremos con los puertos o entradas. Además también podremos observar las rejillas de ventilación, además de los orificios para sujetarla a la pared, que tendrán una distancia entre ellos de 10 centímetros. Por el lateral izquierdo podremos observar que nos encontraremos con un puerto USB y la salida HDMI número 2. En la parte inferior es donde estarán la mayor parte de las entradas. Entre ellas estará la entrada 12 volts para la alimentación del coche, una salida RCA, la entrada para antena, un puerto para la entrada LAN Ethernet y además otra entrada HDMI. Veremos también que el cable de la corriente 220 no se podrá remover y estará sujeto al televisor. El punto bueno es que nos traerá en la parte trasera la botonera completa, ya que recordemos que la mayoría de modelos actualmente solo traen un botón. Y ahora sí que conocemos la televisión por fuera, vayamos a ver cómo se comporta y qué tal es su rendimiento. A pesar de ser una tele Smart, no contaremos en el mando con botones de acceso directo para Netflix o Amazon Prime o cualquier plataforma de contenido multimedia. El sistema operativo que manejará esta televisión es Android, lo cual es un punto bueno porque podremos instalarle aplicaciones desde el Google Play Store. Como vemos, al fin ya prendió la tele, la verdad es que tardó un poco, y esta sería su pantalla principal, donde podremos encontrar los diferentes accesos directos y las configuraciones. Por ejemplo, aquí tendremos algunos accesos con recomendaciones de películas, deportes, aplicaciones. Algo incluso que me pareció muy curioso es que esta tele nos vendrá con una opción para instalarle WhatsApp. La verdad no sé cómo irá a funcionar, tampoco hice la prueba. Pero ahora sí vayamos a algo importante y vamos a ver cómo se desenvuelve la pantalla con resolución Full HD. Y la verdad es que la calidad
en 1080 se siente, porque las imágenes son muy nítidas y claras. Y la verdad es que en cuanto a la calidad de imagen, este televisor se lleva un punto a su favor, ya que incluso la representación de colores es bastante buena. Pero un punto que no me gustó es que no podremos cambiar la configuración de colores, brillo, contraste mientras estemos usando alguna aplicación como por ejemplo YouTube, Netflix o alguna que encontremos en Play Store. Simplemente tendremos que adaptarnos a la configuración que viene estándar de fábrica, ya que no podremos modificar el brillo, ni el contraste, ni los colores. Ese es un punto para mí muy negativo, ya que a mí me encanta configurar los colores, el brillo y todo eso a mi gusto. Además también de que el brillo se pone al máximo, y si ya es de noche o estás en un cuarto oscuro, la verdad es que puede ser un poco fastidioso la luz excesiva. En cuanto al panel que llevará este televisor, será un IPS o ADS, ya que en las escenas oscuras no tendremos negros casi perfectos, como lo tuviéramos si llevaría un panel VA. En cuanto a blooming o clouding, la verdad es que no se ve o logra pasar por desapercibido. Y en cuanto a la retroiluminación, nos encontraremos con tecnología Edge, que provendrá de los 4 costados, pero sin embargo no notaremos ninguna fuga, ninguna halo de luz, lo cual está muy bien. Pero ahora vayamos a escuchar cómo suenan sus altavoces. El dispositivo cuente con tecnología Bluetooth. Nos daremos cuenta que es la nueva versión del mando por el diseño de la cruceta, ya que esta será un redondo y no la típica cruz. Sí, en la parte trasera nos indicará los botones. Y así es como se verá esta televisión SudStar con música. La verdad es que en cuanto a sonido, en aplicaciones hace un muy buen trabajo, ya que se siente una buena presencia de bajos y el sonido es fuerte y nítido. Y la verdad es que su panel tiene muy buenos colores y una muy buena configuración. Lo lamentable es que no podamos configurarla o personalizarla a nuestro gusto en las aplicaciones, e incluso en una aplicación tan esencial como es YouTube. Otro detalle que me gustó es que en el panel principal podremos observar los canales digitales en una mini ventana. Así podremos saber lo que está dando mientras estamos navegando en las diferentes plataformas. Y como podremos apreciar al momento en el que entramos al apartado de televisión, ya sea analógica o digital, en el menú sí podremos observar la opción de poder configurar los colores, el contraste, el brillo y todo como una televisión normal. Aunque entre las configuraciones de imagen lamentablemente no pude encontrar como retroiluminación o la luz de fondo, simplemente brillo, contraste, color, nitidez, temperatura y relación de aspecto. Pero sin embargo, con solo esas configuraciones podrás lograr una imagen muy decente. Sí. Pero no todo es una maravilla, ya que tuve un pequeño problema con esta televisión, por la cual yo en lo particular iré a devolverla. No sé si esto pasa en todas las unidades o esto me haya pasado en específico en la unidad que yo adquirí, pero para mí fue motivo o razón suficiente como para devolverla, ya que al momento de entrar al apartado del menú para configurar el audio y aumentarle un poco más los graves o los bajos, no es que lo necesite, pero a mí me gusta mucho la presencia de bajos en un televisor. Pero que sepan que de entrada en la configuración estándar tendrá muy buen sonido. Pero el momento en el que le subí la configuración de bajos a 100 y los medios a 50 como usualmente suelo usar en los televisores, pude notar que cuando subía el volumen a más de 80, lamentablemente la televisión se apagaba y se reiniciaba sola. Y esto no me pasó una vez, sino que varias. Como podemos apreciar, se apagó la tele totalmente solo por subir el volumen a más de 80. Y en el momento en el que se reinicia tendremos que apretar el volumen para que ésta encienda con un volumen bajo, ya que si sigue con el volumen alto otra vez se apagará, y así se pasará apagando y encendiendo hasta que le bajes el volumen o hasta que le quites la configuración de bajos a 100. Mapache, qué porquería. Como podemos ver, ahí tienes que bajarle el volumen de volada porque si no se apagará otra vez. Pero ojo, cabe recalcar que esto solo pasa cuando está con la configuración como yo lo dejé,
es decir, con los bajos al 100 y los agudos al medio o al 50%. Pero si cambiamos la configuración a digamos los bajos en 50 y los agudos lo puedes dejar en 50, yo lo bajo porque la verdad es que a mí me molesta el sonido muy agudo. En 0 digamos, la verdad es que este problema desaparece, ya que como vamos a ver lo subiré el volumen a 100 y este no se apagará. Pero la verdad para mí fue motivo suficiente como para cambiarla, aunque inclusive tenga muy buen sonido con la configuración en 50 en bajos y 0 en agudos, como podremos escuchar. Escuché muchos ladridos, sin mucha coherencia. Hola, viejocito, llegaron tarde, la tienda estaba llena de... En cuanto al sistema operativo, nos encontraremos con Android en su versión 9. En cuanto a la CPU, tendremos el ARM Cortex A55-4 y la GPU será una Mali 470-3, además de contar con 8 GB de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM, lo cual está muy bien. Y lo bueno es que al ser sistema operativo Android podremos instalarle aplicaciones del Google Play Store e incluso aplicaciones que estén fuera de la tienda. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Ahora vayamos a hacer una pequeña recopilación de los puntos positivos y puntos negativos de esta televisión. Entre los puntos positivos tendremos la resolución Full HD en la pantalla, la cual la verdad se siente y se ve. Además de la interpretación de colores, la cual es muy buena y sin lugar a dudas me ha gustado mucho. Otro punto positivo es el sonido, ya que tendrá muy buena presencia de bajos, pero tendrá ese pequeño detalle que les mostré. Entre otros beneficios tendrá la plataforma Android o el sistema operativo, la cual nos ayudará a instalar aplicaciones para que podamos disfrutar de mucho contenido multimedia. Y en cuanto a los puntos negativos, recordemos que no podremos configurar los colores, el brillo, el contraste en las aplicaciones e incluso en YouTube. En el otro punto tendremos el problema de que si le aumentamos el ecualizador los graves a 100 y elevamos el volumen a más de 80, lastimosamente la tele se apagará. Y el vidrio templado no lo cuento ni como positivo ni como negativo, ya que es bueno porque protegerá la pantalla, pero sin embargo los reflejos serán muy fastidiosos. Por lo cual yo le daría a este televisor una calificación de 6.5 de 10, por todo lo expuesto en el video. Eres cruel, pero justo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.